mató a algunos de sus hermanos. Mató a algunos. Es como sí. José, que tiene bastantes hermanos. Sí, mató a algunos de sus hijos y a algunas de sus esposas. Esto era un hombre, Es como Jacob. como Jacob, de verdad. Jacob era así. No mató, pero tenía muchas esposas, Bueno, muchos pero hijos. hay una diferencia gigantesca Sí, entre Jacob y yo él. sé que Jacob no mataba. No, Jacob era un hombre de Dios. Yo sé, pero de que tenía muchas mujeres. Bueno, Muchas mujeres. tenía muchas esposas, pero esa es la única similitud, porque Esa lo es la única, demás... por lo demás no. Para Ok. nada. Entonces, léame el versículo 2. Sí, el 3. Lo leímos, el 3. Será el 3. Vuelvan y lean el 2 y el 3, por favor. Dele. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes preguntaron eso? Los Dilo, Diego. magos. Los magos. Lee el 3, Amarili. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ok. ¿Quiénes eran esos magos de Oriente? ¿Saben ustedes? Eran los reyes. ¿Eran reyes? No, era la tradición que hay aquí. La Son los tradición reyes magos. les llama a los reyes. Los reyes magos. Los reyes magos, pero no eran Pero reyes. no, verdaderamente son los magos. Son los magos. ¿Son magos iguales a los de Faraón? No, son No. magos Dilo. sabios. ¿Sabes? Son magos sabios. Porque la palabra mago, en el contexto de la Pero traducción, estos no son magos como los de eso. no, te voy a explicar por qué. Los magos de Éxodo son magos que hacen hechicerías y cosas así. Estos magos son sabios porque la palabra mago en griego lo que significa es ¿Sabes? sabio. Y recuerden que la última edición, Como está, eso está en griego. como está en griego la última edición de Mateo, al utilizar el término mago, realmente a lo que se refiere es a sabios. Se ¿Ok? deberían llamar los magos sabios. En vez de reyes magos, los magos sabios. ¿Sabían que el único evangelio que habla sobre los magos Es Mateo. ¿Y Mateo? es Mateo? ¿Sabían eso? ¿Lo sabían o no? Yo sí. Yo no lo sabía. ¿Cuántos magos eran? Mucho. ¿Cuántos? ¿Qué dice la tradición? La tradición No son 3. La tradición dice que son 3, Pero son muchos. pero no se saben. No se saben. Probablemente eran más de 3. ¿Ok? Está como Así que cuando ustedes ven en la Navidad todas esas estampas que ponen en la Navidad con 3 magos, con 3 reyes magos, eso no es así. Eso según la Biblia. Pero ya por ahí como 5. ¿Ok? ¿No? Se dice que fueron 3, ¿por qué, Amarili? ¿Por qué la tradición dice que fueron 3? Porque ya no Por los saben. presentes. ¿Ok? Porque llevaron 3 presentes. Porque llevaron 3 presentes. ¿Cuáles eran los 3 presentes que le llevaron al niño? Oro, incienso y mirra. ¿Ok? Oro, incienso y mirra. Entonces, estos 3 hombres sabios, ¿por qué sabemos que son de Oriente? Porque. No puedo decir. ¿Mm? Lean el versículo, léanlo. ¿Cuál es el 3? Lean el 2 y el 3. Diciendo, ¿dónde está el reino de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. En el En el oriente. oriente. Porque en el oriente iba a aparecer una estrella. La vieron en el oriente. Acá dicen los magos de oriente. Por eso se les llama magos de Oriente, pero realmente tampoco se sabe si eran realmente del Oriente o de qué partes del mundo eran. ¿Qué te pasa, Clarimar? ¿Tienes calor? Tengo calor. Vamos a ponerle el abanico a Clarimar. Ok. Vamos a ver si ahora se te va el calor. Ay, sí, gracias, porque. ¿Ahí? Sí. Muy bien. Entonces, estos 3 hombres sabios eran representativos tal vez de todos los pueblos. Miren lo que dice la tradición, no la Biblia, sobre estos magos. Eran descendientes de los judíos que permanecieron en Babilonia. Y eso es verdad, son descendientes. Puede ser que no. No lo ¿Se acuerdan que cuando el cautiverio algunos judíos se quedaron en Babilonia? Pues a lo mejor estos reyes, estos magos, perdón, De los pocos que quedaron. eran descendientes de eso. También decían que eran astrólogos orientales que venían de diferentes continentes del planeta. Ahora, ¿por qué estos hombres buscaban a Jesús? Porque sabían que era el rey de los judíos.
Muy bien. Porque sabían que era el rey de los judíos. Venimos, venimos a adorar. Ok. Dice eso, venimos a adorar. Sabían que era el rey de los judíos. ¿Y quién era el rey de los judíos? Además del rey de los judíos. Jesucristo, el rey de los ¿Cómo se les llamaba? Pero ¿a quién era el que estaban esperando? ¿A quién? El Mesías. Al Mesías. ¿Y qué significa la palabra Mesías? Cristo. ¿Y qué significa Cristo y Mesías? Ungido. Al ungido. ¿Al ungido de quién? De Dios. Dios. Por eso era que ellos estaban tan pendientes. Porque sabían que el nacimiento de este rey o de este ser De Moji. era alguien que Poderoso. poderoso, Grande. grandísimo, porque era ungido por quién? Dios. Por Dios. Y eso los magos lo sabían. Y estos hombres, como eran sabios, probablemente conocían las escrituras y los rollos antiguos, y por eso entonces fueron decidieron buscarlo, porque la fecha, según la estrella, les dejaba saber a ellos que el nacimiento estaba cerca. ¿Ok? Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó Herodes? ¿Versículo qué? 3. Léelo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó Herodes? Porque como era el Yo no creo que Herodes supiera que era el Mesías, porque yo no creo que Herodes tuviera conocimiento alguno de lo que decían las escrituras. Como cuestión de hecho, no tenía conocimiento, porque los próximos versículos nos dejan entender de que él no sabía de lo que pasaba. Ahora, ¿por qué se turbó? Yo no sabía. No sabía lo que implicaba o lo que significaba el nacimiento del Cristo. Pero fíjense ustedes, ellos les dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Eso fue lo que le preocupó a Herodes. Es rey, y él es un rey. Él es rey. Están buscando otro rey. Están buscando otro rey. Que no soy yo. Van a hacer otro que me va a quitar el puesto mío. No. Por eso se turbó. Ahora fíjense ustedes. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Jerusalén es la capital de qué? De Judá. De Judá. Judá. ¿Herodes vive en dónde? En Judá. Judá. Y allí en Jerusalén no solamente se turbó él. Todo el pueblo. ¿Se turbó quién? Toda Jerusalén con él. Pero cuando hace esa expresión toda Jerusalén, uno tiende a pensar que es todo el pueblo. No. No necesariamente. Y la respuesta la tiene el próximo versículo. Léelo. Léete el versículo 4. A ver si me entienden, Mari. Entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos donde había de nacer el Cristo. Ok. Miren cómo lo dice la nueva versión internacional. Dice, así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora, fíjense, aquí dice que sabe que es el Cristo. ¿Cómo dice la Reina Valera? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. A mí también me puedes preguntar quién será la Reina Valera, porque dice lo mismo aquí. Okay. Ahora él sabe que el asunto no solamente es de un rey, sino también del Cristo, el Mesías. La tradición en aquel tiempo se pensaba que el Mesías iba a tener un reino igual al del rey que... No. ¿Cuál fue el rey más famoso que tuvo Israel, el pueblo judío? ¿Cuál fue su rey por excelencia? Por excelencia. ¿Lo saben, María? Herodes no puede ser porque él mató muchas personas. ¿Cuál es el rey más famoso que ustedes conocen de la historia de Israel? El rey David.
El rey David. La pasarela. Así que todos pensaban, aún los sacerdotes y todas las autoridades religiosas, que el Mesías iba a ser un rey como David y que iba a traer un reino como el de David. Herodes asumía que no solamente venía alguien que lo iba a suplantar a él, sino que también este ungido lo iba a quitar del poder del pueblo, y por eso se turba. Pero se turba además de él Jerusalén. ¿Quiénes en Jerusalén se turban y se confunden? Pues lo que dije Los sacerdotes, y los escribas. Ellos eran las autoridades religiosas. ¿Qué son los escribas? Ah, muy buena pregunta. ¿Qué son los escribas? A eso es que vamos. ¿Te preparaste para esa pregunta? Pues claro que me preparé para esa pregunta. Muy bien. ¿Ok? Los principales sacerdotes ministraban en el templo y pertenecían a una secta que se llamaban los saduceos. Ahora, ¿qué Los saduceos? saduceos, ¿ok? ¿Saduceo qué? Pues eso era una secta que había un grupo de sacerdotes que ministraban en el templo, ¿ok? Aquel templo que renovó Herodes, allí ministraban estas personas. Eran sacerdotes de Jehová. ¿Son sacerdotes? Era sacerdote. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Salvan que ya te decís que no sé. Los maestros de la ley. Los Algo escribas. así como un rabino, pero no son maestros de la ley. Sí, mi amor, vuelve y dilo duro. Dilo, ¿No ¿qué? eres rabino? Eran rabinos. Maestros de la ley. Ahí nace el término rabino. Maestros de la ley. Sí, eran maestros de la ley. ¿Qué estudiaban? Si eran maestros de la ley, ¿qué libro estudiaban? La Biblia. No, dilo. La Torá. La Torá. Estudiaban la Torá. Y estudiaban el Tanaj completo también. ¿Ok? Y las conversaciones del Talmud son conversaciones de esto, de los escribas, que eran rabinos. ¿Viste cómo todo se va relacionando? Los autores del Talmud son estos, los escribas. Estudiaban el Torah y estudiaban el Tanaj. ¿Me siguen? ¿Está claro eso? ¿Ok? Pues Herodes llamó a los saduceos, llamó a los sacerdotes y llamó a los fariseos, que eran los escribas, y les dijo: oigan, ¿qué es esto de que viene el Mesías, de que van a hacer? ¿Dónde es que van a hacer? Y les pregunta. Lean el versículo 4. Yo. Dilo. Lee otra vez. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos donde había de nacer el Cristo. Versículo 5, Mari. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ok. ¿Lo vas a ir? Sí, léelo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador Amén. que apacentará a mi pueblo Israel. Ok. Continúa. Sigue leyendo el otro, mamá. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ok. Déjalo hasta ahí vamos a llegar. Estamos claros entonces que Herodes se turbó. Y se turbó parte de Jerusalén ante la noticia. ¿Quién trajo la noticia, Diego? ¿Quién fue que le trajo la noticia a ellos?